Hola a todos. Bueno, lo primero que vamos a ver en este caso es los números reales y cuáles son los conjuntos. En este caso tenemos números naturales, enteros, racionales, irracionales y reales. ¿Por qué estas letras? Fíjense que solamente es una N con doble palito. ¿Está bien? Lo mismo con la Z, con la Q, la I y la R. ¿Por qué ese doble palito? Porque tenemos que diferenciar una N de cualquier otra N. En este caso estamos hablando de conjuntos numéricos. Bien, hacemos una gráfica para poder ver qué conjuntos numéricos tenemos. En primer término, los números naturales. Este conjunto son los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? El número 1, el número 2, número 3 y así infinitamente contando de uno en uno. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros en este caso son mi conjunto que están en color verde. ¿Cuáles son los números enteros? Fíjense que los números enteros incluyen a los naturales, así que también va a ir el 1, el 2, el 3, el 4, infinitamente hacia los números positivos, pero también los números enteros incluyen el 0 y los números negativos, siempre contando de uno en uno, ¿está bien? Después le siguen los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Son los que se pueden escribir como fracción. Fíjense que los números naturales y los enteros están incluidos dentro de los racionales. ¿Qué quiere decir? Que todos estos valores que ya fuimos escribiendo antes también están incluidos en los racionales, pero que también los racionales incluyen a las fracciones. Por ejemplo, un medio, 3/5, algún número negativo, menos 7/4. Fíjense que, por ejemplo, ¿no? El 0,5 también pertenece a un racional. ¿Por qué? Porque este 0,5 lo podemos pasar a fracción. El 1,9, que sea periódico, también lo podemos escribir como fracción. De hecho, en segundo año se ve. Y lo mismo cuando son periódicos mixtos, por ejemplo 1,75 con el 5 periódico. ¿Qué quiere decir? Que los números racionales son las fracciones, pero también son los números enteros y los números naturales. ¿Por qué? Porque esos dos conjuntos están incluidos en los racionales. Por otro lado, tenemos los números irracionales, que son los que están escritos con violeta. Estos números irracionales son los que tienen infinitas cifras decimales que son distintas. En este caso, por ejemplo, el 1,9 periódico significa que si yo lo paso a escribo todas sus cifras decimales, voy a tener 1,9999, está bien porque el 9 es periódico y se está repitiendo. En los números irracionales, no. Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada de 2, bien, y quiero ver cuáles son los decimales, escribo raíz cuadrada de 2. Fíjense que en el visor, a ver si se ve bien ahí, tengo la raíz cuadrada de 2. Voy a la tecla más para que me lo escriba en decimal. Mi valor decimal es 1,41, 42, 13, 56. En algún momento se repite la cifra o es periódico. En este caso, entonces, el número raíz cuadrada de 2 es irracional. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el número 7,18, 24, 35, 48 y así puedo seguir. ¿Está bien? Tengo un número que tiene infinitas cifras decimales, entonces en este caso es irracional. ¿Cuáles son los números reales? Todos los números que estamos incluyendo y que incluimos antes, ¿está bien? Los números reales son los números naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Todos conforman este gran conjunto que son los reales. Por eso este recuadro azul que está marcando que está incluyendo a todos los demás. Bien, en este caso vamos a ir resolviendo una actividad para ir colocando si pertenece o no pertenece a estos conjuntos numéricos. Por ejemplo, el número 4. El número 4 es un número natural, entonces en este caso pertenece a un número natural. ¿Pertenece a los números enteros?
Sí, pertenece a los números enteros. De hecho, fíjense que el número natural está acá y el entero es del color verde. Entonces los naturales sí están incluidos en los enteros. Bien. ¿Este 4 es racional? Sí, porque fíjense que es un número natural y que está incluido dentro de los racionales. Este 4 lo puedo escribir como fracción, 4 sobre 1. Pero nosotros, como el denominador es 1, directamente escribimos el número entero. ¿Es un irracional? No, porque si ya pertenece a alguno de estos conjuntos es porque no es irracional. En este caso lo vamos a completar con negro, de que no pertenece, ¿sí? ¿Es un número real? Sí. ¿Por qué? Porque todos los números, ya sea si es irracional, natural, entero o racional, pertenece a los reales. Entonces, ya de por sí podemos decir que todos los números de esta lista, todos son reales. ¿Está bien? Continuamos. El número menos 8. El menos 8 es negativo y es, en este caso, un entero. ¿Es un número natural? No, porque los números naturales son siempre positivos. ¿Es un número racional? Sí, porque el número entero pertenece a los racionales. ¿Y es irracional? No, porque ya como pertenece a alguno de estos conjuntos, entonces no es irracional. Seguimos. 2/3. ¿Es natural? No. Si bien es positivo, tiene que ir de 1 en 1. ¿Está bien? ¿Es entero? No. ¿Y es racional? Sí, porque es una fracción. ¿Es irracional? No, porque como dijimos, si pertenece a alguno de estos tres grupos es porque entonces no es irracional. Bien, seguimos. Raíz cuarta de 16. Raíz cuarta de 16 es 2. Si lo quieren hacer con la calculadora. Espérenme un momento. Bien. Fíjense que en el visor nos aparece para poner el índice y para poner la base de la raíz, en este caso raíz cuarta del valor 16. Resultado final es 2, entonces es un número natural, por lo tanto es entero, por lo tanto es racional, pero no es irracional. En este caso, fíjense que está marcado con un montón de cifras que son infinitas y por eso tienen los puntos suspensivos, significa que es un número irracional. Por ende, no pertenece a alguno de estos tres grupos. Raíz cuadrada de 2, como lo habíamos calculado recién, era 1,4142, así continuaba, entonces es irracional, por ende no pertenece a los demás. En este caso, menos 3,45, cada vez que sea periódico, como en este caso, es racional. ¿Por qué? Porque se lo puede escribir como fracción. ¿Es entero? No. ¿Es natural? No. Y por ende, no es irracional. Raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8, si lo hacemos con la calculadora, nos da infinitas cifras decimales. En este caso, entonces, es irracional. Por ende, no pertenece a ninguno de los tres conjuntos anteriores. Vamos con un verdadero o falso. ¿Es cierto que los números irracionales están incluidos en los reales? Sí, porque los números irracionales están incluidos en el gran conjunto de los números reales. En este caso es verdadero. ¿Los números naturales están incluidos en los números racionales? Sí, porque los números naturales están incluidos en este gran conjunto que son los números racionales. En este caso es verdadero. ¿Es cierto que los números irracionales pertenecen a los enteros? ¿Es cierto que los números irracionales pertenecen a los enteros? No, porque de hecho son conjuntos totalmente distintos, entonces en este caso es falso. Y por último, ¿los números racionales están incluidos en los naturales? ¿Los números racionales están incluidos en los naturales? No, en este caso es falso porque es al revés. Los naturales están incluidos en los racionales. Espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta, me escriben.